Y estamos ya conectados con Pablo Velasco, el coordinador de Clima Social. Te saludamos, Pablo. Hola Gabriela, hola Verónica, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Pablo. Y bueno, a propósito de este libro de Quito, Perspectivas y Realidades que se va a estar presentando el día de mañana, quisiéramos un poco conversar justamente cuáles son las expectativas, las realidades que vemos en Quito, además, digamos, en un momento en el que se están mirando ya, se vienen, más bien dicho, las elecciones seccionales del 2023. Y ahí, justamente, Pablo, preguntarte, ¿cómo miras las candidaturas que se presentaron o que están siendo ya aprobadas por el Consejo Nacional Electoral? ¿Cuáles son un poco, si se quiere, las primeras lecturas sobre qué son los planteamientos que los candidatos, las candidatas están haciendo a Quito? ¿Es más de lo mismo? ¿Hay un cambio? ¿Se puede mirar eso? Bueno, el libro, primeramente comenzando por el libro, se va a presentar mañana a las 4 de la tarde en la PUSE. Y este libro es una recolección del conocimiento de muchos autores que tratan las ciudades del tema urbano, desde el tema ambiental. En mi caso, yo trato esto del tema mucho más político, ¿no? Yo hago análisis electorales, hago análisis de contiendas, de cómo se maneja el poder desde dentro. Y en el caso de Quito, la ciudad presenta una contradicción bastante interesante. La ciudad es una ciudad extremadamente jerárquica. Tenemos un hipercentro del Quito alrededor del Parque de la Carolina, que tiene los precios de suelo más altos de la ciudad, que tiene todos los servicios, los ministerios, tiene tiene piscinas, algo que, por ejemplo, el sur de Quito casi no tiene. Eh, y todo el resto de la ciudad, las periferias de la ciudad, tanto al sur, al norte periférico y las periferias rurales, tienen condiciones de vida que no se comparan para nada al hipercentro de la ciudad, ¿no? Tienen también culturas políticas, tienen también culturas sociales muy distintas, tienen sentido del gusto muy distinto, ¿no? Por ejemplo, para una persona del sur conocer el norte es algo normal. Para una persona del norte conocer el sur es como algo bueno, ¿no? Es como que, wow, tú sí conoces la ciudad. Y eso demuestra una segregación súper fuerte a nivel social que, como politólogo, yo esperaría que haya sobre esa segmentación social un clivaje de clase, es decir, una lucha de ricos contra pobres, ¿no? Aquí en la ciudad. Sin embargo, eso no ha pasado. Desde el retorno a la democracia podemos ver que las personas que ganan la alcaldía de Quito son personas que ganan, pero con muchísimo porcentaje y casi sin diferencias. Eso pasó con Yamil Maguad, eso pasó con Paco Moncayo, con Augusto Barrera, pasó con Mauricio Rodas, hasta el 2019. Y en el 2019 aparece un fenómeno muy interesante y es que la ciudad se quiebra finalmente. La ciudad se quiebra y las candidaturas que se consolidan en el sur periférico y en el norte periférico son las de Jorge Yunda y Luisa Maldonado, y ellos son completamente dejados de lado en el hipercentro de la ciudad, ¿no? Donde están las personas que tienen esta calidad de vida mucho mayor. En cambio, las candidaturas que se consolidan en el hipercentro son las de Paco Moncayo y las de César Montufa. Eso da cuenta de que existe un clivaje de clase, una diferenciación social muy fuerte por nivel socioeconómico que se puede activar o se puede desactivar, ¿no? En el caso de las elecciones de este momento, Jorge Yunda sigue siendo el favorito sobre todo en las zonas periféricas, ¿no? Jorge Yunda está muy conectado a esta cultura que decía, esta cultura social, este sentido del humor bien específico de ciertos lugares que no se comparte en el hipercentro de la ciudad. Eh, Tiene toda esta forma de llegar que los otros candidatos no tienen. Y ahora otros candidatos se posicionan mucho más como los candidatos del hipercentro, como Pedro José Freire, ¿no? E incluso Pavel Muñoz, porque Pavel Muñoz, si bien es correísmo y es, digamos, un poco más de izquierdas, Pavel Muñoz es visto como más un intelectual que pertenece a una izquierda, pero mucho más acomodada, ¿no? Y no es la candidatura de Luisa Maldonado del 2019, que era una candidatura correísta y popular. Ujú. Pablo, muy buenos días. Justamente en esa línea, ¿cómo pensar o cómo imaginar incluso al Quito del futuro? Sí, es interesante. Tenemos que pensar qué es lo que nosotros queremos para Quito, ¿no? Las candidaturas y, digamos, los poderes locales, con muy pocas excepciones desde el retorno a la democracia, solamente han consolidado las formas sociales y las formas de poder que existen en la ciudad. Es decir, los alcaldes que pasan por Quito solamente hacen pactos con las élites económicas ya existentes, y las élites económicas ya existentes comienzan a apoderarse de la ciudad, ¿no? Comienzan a cerrar ciertos sectores que antes eran sectores populares, por ejemplo, los valles.
comienzan a hacerse urbanizaciones privadas, los espacios públicos se vuelven espacios privados, se cierran en urbanizaciones mismo, espacios que deberían ser para toda la gente. Y existe así, o sea, ordenanzas que se cambian un poquito y benefician muchísimo grandes constructoras. Eh, en general, la regla general ha sido que los alcaldes, desde el retorno a la democracia, han consolidado las formas de poder que ya existen y eso hace que la ciudad no cambie para nada y las periferias sigan siendo más periféricas todavía y el hipercentro siga siendo más rico todavía, ¿no? Y concentre más el poder. Lo que deberíamos pensar, si es que vemos esto desde una perspectiva mucho más progresista, es un poder local que pueda integrar a todas las partes de la ciudad, que pueda integrar a grupos sociales heterogéneos y que la ciudad pueda ser entregada para todos, ¿no? Que el derecho de la ciudad sea para todos, que los servicios, por ejemplo, públicos estén tanto en el sur, como se intentó con esta plataforma del sur, como en el norte, que los servicios de transporte sean mucho más certeros y que no haya tanta concentración de riquezas y no haya tanta concentración de espacios públicos en sectores extremadamente acomodados. Para eso nosotros tenemos que pensar un poder local que trabaje por esto, pero un poder local que tenga que trabajar digamos, los sectores periféricos, por los más pobres, pero que también esté sostenido por los más pobres, ¿no? En este momento podemos ver que hay como esta incongruencia política. Y Jorge Yunda no es ni de derechas ni de izquierdas, no tiene como un posicionamiento y no tiene, o sea, no he visto que tiene un plan de gobierno específico, digamos, para estos sectores periféricos, ¿no? Más allá del espectáculo que siempre da. Y las agendas programáticas que existen al respecto no siempre están sostenidas por los sectores más periféricos. Me acuerdo de la alcaldía de Augusto Barrera, la primera alcaldía también de Paco Moncayo, la alcaldía de Augusto Barrera. Aquí puede ser la alcaldía de Pavel Muñoz, que ellos sí tienen una agenda mucho más de derecho a la ciudad, que tienen una agenda mucho más de entregar la ciudad a todos los sectores, pero que no siempre están sostenidos por sectores periféricos. O sea, hay como una incongruencia ahí de las personas que quieren trabajar por esos sectores no son apoyadas por esos sectores necesariamente, ¿no? Eh, hay como una incomprensión del juego electoral y los que ganan son estas personas que comprenden mucho más la cultura social, la cultura política de estos lugares, pero que no necesariamente tienen una agenda para cambiar algo en la ciudad. Ahora, Pablo, también en este año 2022, veíamos además una confrontación en junio en las protestas entre estos llamados sectores periféricos, mal llamados sectores periféricos, las comunas, con este centro de la ciudad. Y esta diferencia, finalmente la plurinacionalidad que debería existir en Quito, ha sido casi que borrada, invisibilizada por las élites que tú mencionas. ¿Cómo mirar también esta presencia, o más bien dicho, la pertenencia desde siempre de la ciudad a los pueblos y nacionalidades indígenas? Claro, este acto de tomarse el arbolito justamente es un acto simbólico muy interesante, ¿no? Porque es una expresión de los pueblos de tomarse el centro de la ciudad y decir, a nosotros nos pertenece, nosotros estamos aquí, ¿no? Y contestar al poder directamente. No solamente esto se da a nivel de Quito, o sea, históricamente, y estos son rezagos coloniales, el Ecuador tiene esta deuda con los pueblos y nacionalidades, y aquí en Quito son extremadamente invisibilizados, ¿no? Cuando se hacen las preguntas del censo de autoidentificación étnica, muy pocas personas aceptan que son indígenas aquí porque la ciudad de alguna manera no solamente segrega a niveles socioeconómicos, sino también segrega todo tipo de diferencias, ¿no? Y mientras más blanco del centro seas, más digo, del hipercentro, es decir, del norte de aquí de Quito, seas, eso es lo más deseado aquí. Eso es un cambio que se tiene que hacer tanto a nivel estructural como a nivel simbólico. O sea, se tiene que retomar la ciudad, se tiene que retomar todo Quito para todos, ¿no? Pero eso es una lucha, eso es una lucha de largo plazo, es una lucha que requiere de mucha gente, de mucha organización, y que es una lucha que al menos yo siento está mm, para nada comenzada, ¿no? O sea, recién estamos intentando reunirnos entre algunos. Este libro es un intento de esto, pero es algo que es una deuda que todavía está pendiente. Volviendo un poquito como tal a tu trabajo investigativo con respecto a este tema y como sobre todo con
en lo que respecta a la construcción política, sí te quería preguntar, ¿cuáles serían las alternativas de construcción política en la ciudad? Ya. Bueno, como ustedes saben, yo trabajo como coordinador de proyectos en clima social. Nosotros hacemos encuestas, hacemos grupos focales, o sea, nosotros intentamos entender a la gente. Ujú, Y lo que vemos es que hay un mundo completamente distinto de los que los políticos creen que es la ciudad, con lo que realmente es la ciudad, con lo que realmente quiere la gente. Muchos políticos, muchos candidatos se lanzan y cuando se lanzan comienzan a entender así de qué es lo que tengo que hacer aquí para obtener apoyos, para responder a lo que quiere la gente, ¿no? Eh, una agenda progresista de izquierdas debería comenzar primero en el sector social, o sea, en los sectores sociales más vulnerables de la ciudad, en el sector norte-norte de Quito, en el sector sur-sur de Quito. Entender bien, o sea, convivir y a partir de ahí crear organización y a partir de ahí crear un partido, ¿no? O sea, aquí muchas veces, y esto es lo que pasa desde hace mucho tiempo, yo hice mi tesis sobre Quito y hay una volatilidad enorme de los partidos políticos solamente son máquinas electorales que encuentran un candidato, otro candidato cada elección y después cambian y cambian y cambian, ¿no? Hay entre una y otra elección en el mismo partido político hay uno o dos candidatos que se repiten, excepto por un partido político específico durante las últimas cuatro elecciones. Eh, pero no hay una construcción primera más orgánica desde abajo y los candidatos generalmente vienen desde arriba e intentan en las elecciones comenzar a crear un tejido social que eso obviamente no se sostiene. Lo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que pensar es justamente crear un tejido popular, pero un tejido popular que tenga cierta conciencia de lo que quiere para la ciudad. Porque ahorita el tejido popular tiene conciencia de los candidatos que le agradan, pero no tiene conciencia de las agendas detrás de sus candidatos, ¿no? De pronto en la ciudad de Quito, digamos, poco se conoce acerca de los planes de la ciudad. Recuerdo que creo que el último plan fue de Rodrigo Paz, perdón, uno de los exalcaldes de la ciudad. Es decir, casi que no ha habido como un pensar político de las mismas élites, algo que piense la ciudad. ¿Cómo está pensada, crees tú, esta ciudad? Bueno, siempre hay planes urbanos, ¿no? Que se renuevan, me parece, cada 6 años, que son vinculantes. Es decir, si es que un alcalde anterior hace ese plan, tú tienes que seguir el plan. Pero, o sea, es lo que pasa aquí en América Latina y en general en el sistema político aquí ecuatoriano, y que viene un político y cree que va a cambiar la ciudad con un plan, dura 6 años y viene otro político y hace un plan completamente distinto para la ciudad. Tendríamos que ver un plan, tendríamos que construir, pero esto no es algo que viene de un alcalde o de un salvador, ¿no? O sea, eso es algo que nos debe entrar en la cabeza como actores políticos aquí en Ecuador. No es que viene una persona completamente preparada y va a crear ese plan y ese plan va a funcionar para siempre, porque después no le religen a la persona o después, o sea, cambian, cualquier cosa puede cambiar, ¿no? Ese plan o ese pensar de la ciudad tiene que ser un pensar colectivo y tiene que ser un pensar de largo plazo, que es lo que nosotros queremos para Quito. ¿Cómo queremos una ciudad más justa? ¿Cómo pensamos de esta ciudad a futuro? ¿Cómo debería ser el sur? ¿Cómo debería ser el norte? ¿Cómo decía más el norte? ¿No? ¿Qué servicios deberían compartirse en estos lugares? Eh, Sí, o sea, y pensar también en la ciudad de un modo más simbólico, ¿no? En este momento hay investigaciones de esto que cuando les preguntas a las personas si es que eres de sur, existe cierto estigma incluso de decir que soy del sur de Quito, ¿no? Y no soy del norte. Ese tipo de concepciones y todas estas problemáticas deberían pensarse colectivamente para a partir de ahí crear un plan de gobierno y este plan de gobierno que pueda sostenerse sobre una organización política fuerte y que pueda sobrevivir sobre el tiempo. Que no sea un candidato, otro candidato, que no sean los salvadores de siempre que vengan y que después todos se derrumben, sino que sea algo de largo plazo. Ujú. Ya casi para finalizar, justamente también preguntarte, no sé, cómo ves desde tu mirada y también como investigador y politólogo, sobre todo, la política local quiteña. La política local quiteña, y esta era una de mis conclusiones en la maestría que hice, en la tesis de maestría, perdón.
O sea, es muy volátil, no hay organización política. Las organizaciones políticas que sobreviven son organizaciones políticas que tienen anclaje nacional. Específicamente la única que medianamente ha sobrevivido es el correísmo, y porque el correísmo tiene un anclaje nacional de una figura carismática que mantiene ciertos votos, entonces conviene a los actores políticos quedarse ahí, ¿no? Pero más allá de eso, no hay una construcción política de ninguna plataforma, o sea, no hay ninguna plataforma. Y eso es súper, súper triste. O sea, y comenzamos las campañas y el más popular o el que más recursos le invierte a la campaña para hacerse el más popular en la campaña, termina siendo el que gana, ¿no? Y esa es una lógica perversa. Si es que no hay una planificación a largo plazo, si es que no hay una organización que reclame y que funcione como contrapoder al interno del partido, eh, la ciudad va a seguir siendo lo mismo. Los intereses particulares van a primar sobre los intereses colectivos y cada alcalde, por más del sur, por más del norte que sea, va a seguir fortaleciendo el sistema de exclusión que existe en Quito, ¿no? Ujú. Así Y que yo le veo, hay que dejar de creer en los salvadores y hay que comenzar a crear organizaciones de abajo. finalmente, Pablo, muchos de los candidatos, las candidatas que ahorita están en la alcaldía de Quito, evidentemente el tema de la inseguridad, el desempleo, son los temas como que principales casi que de las campañas políticas, tal vez del metro, quien inaugure primero el metro será el que se debe los más votos, pero ¿cuáles son los otros temas que se están quedando por fuera? Bueno, las competencias de Quito del alcalde no es necesariamente fijarse en la economía o en la salud, que es algo que reclama mucho la gente, ¿no? O en la seguridad ahorita principalmente. El trabajo de la ciudad un trabajo de planificación urbana y un trabajo de planificación ambiental principalmente, lo que se tiene que hacer desde la alcaldía. Pero eso es algo que no se comprende fácilmente desde la opinión pública y no es algo que vende en las campañas, ¿no? Entonces en las campañas van a salir, estoy seguro, muchísimas personas que digan, no, vamos a hacer a Quito una ciudad mucho más segura, pero ¿qué competencia usted tiene para hacer una ciudad más segura, no? O sea, puede coordinar un poco con la policía, puede coordinar un poco con el gobierno nacional, que es un desastre, pero, o sea, eso no es su responsabilidad primera. O sea, la responsabilidad primera del alcalde es eh, hacer que el crecimiento urbano sea un crecimiento urbano socialmente responsable y ambientalmente responsable, ¿no? Pero, bueno, o sea, conectar las competencias que tiene la alcaldía de Quito con las demandas que tiene la gente es bastante duro. Y muchas veces se puede ver esto en las encuestas, ¿no? O sea, van a salir muchas encuestas que les preguntan cuál es la principal necesidad que usted quiere que le resuelvan en este momento. Van a decir seguridad, van a decir el desempleo, ese tipo de cosas. Eh, pero cuando se le pregunta a la gente de manera abierta qué es lo que usted espera de un alcalde, de un buen alcalde, las personas esperan cosas distintas. O sea, las personas esperan, por ejemplo, que el alcalde sea una persona cercana a ellos, que el alcalde haga obras en los sectores que están históricamente olvidados. Y eso es algo que muchas veces algunos candidatos entienden y por eso algunos candidatos ganan. Pablo, muchísimas gracias y bueno, el día de mañana entonces abierta la invitación a partir de las 4 de la tarde en la Universidad Católica para este libro. Sí, mi capítulo es muy político, ¿no? Ya ven que yo soy politólogo y solamente me fijo en estas cosas, pero el libro tiene una riqueza enorme de política pública, ambiental, urbana, así que por favor vengan, el libro también va a ser gratuito, así que es una súper buena oportunidad, ¿no? Les esperamos. Muchísimas gracias ahí. Entonces ahí que también desde Controles nos ayuden con la portada del libro Quito, Realidades, Desafíos y Alternativas. Estuvimos con Pablo Velasco justamente conversando de este tema. Muchísimas gracias. Te agradecemos, Gracias a Pablo. ustedes.